de Hacienda y Crédito Público han dejado sus puestos para integrarse a la campaña del precandidato presidencial José Antonio Meade. Entonces, primero que nada, bueno, vamos a informar quiénes son los que dejan estos cargos en la Secretaría de Hacienda y cuáles son los cargos que se espera que ocupen. Sí. El de hoy fue el de Vanessa Rubio, que deja la subsecretaría de Hacienda. Desde ayer fue... No, Vanessa fue hoy. Oficial, porque desde ayer desde ayer se sonaba o se había... Vanessa Rubio dejó la subsecretaría de Hacienda, que digamos en términos coloquiales era la segunda al mando en Hacienda, detrás del secretario, y se va a la campaña de Meade. En realidad, creo que este cambio es bueno para la Secretaría, porque a mí no me agrada mucho la idea de que este tipo de puestos en las finanzas públicas del país sean ocupados por gente que más bien tiene un tinte político. Vanessa había llegado al cargo porque ha sido gente cercana, muy de la confianza de José Antonio Meade. Estuvo con él el CDSOL, estuvo con él en la Cancillería. Es su mano derecha de José Antonio Meade. Entonces, su papel ahí más bien era político, y creo que en una dependencia tan importante por el tema de las finanzas públicas del país debería ser ocupado por gente con los conocimientos, digamos, técnicos, con la experiencia en este sector, y creo que le viene bien porque seguramente en lugar de Vanessa entrará pues alguien de la Secretaría. Se habla de... Se ha dicho Miguel Mesmacher, ¿no? Una de las mujeres, la primera mujer subsecretaria, pero también quizá una de las más cuestionadas cuando llega por el tema de las credenciales. No es lo mismo la subsecretaría en una subsecretaría en CDSOL que la subsecretaría del ramo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y eso se le cuestionó bastante. Y en su lugar llega, en este caso, Miguel Mesmacher. Bueno, se espera que llegue, porque se espera, no ha sido nombrado todavía. Él es un técnico, entiendo, es de carrera. De carrera, egresado del ITAM, con estudios en Harvard. Pero ve sus credenciales. Sí, así Banco de México, Fondo Monetario Internacional, Foro Económico Mundial. Es decir, claro que él tiene experiencia en la cartera, claro que él tiene las credenciales, como decía Gonzalo, para ocupar ese puesto. Terminamos, si quieren, de ver los nombramientos, o son los que... Nombramientos y perfiles. Y al final, si quisiera retomar una parte ahí de Miguel Mesmacher, Luis Madrazo, que llevaba la unidad de planeación económica, básicamente era el economista en jefe, ¿no?, del gobierno federal. Se integra a la campaña de José Antonio Meade. Un tipo, un estratega, un tipo con muchos... Estuvo en temas de banca de desarrollo, fue vicepresidente del Comité de Política Económica de la OCDE, estuvo también en Banobras, en la Secretaría de Energía, también una persona técnica. Y insisto, una persona muy estratégica, una estratega de verdad dentro de la dependencia. Y bueno, ya se fue, ¿no? Ya sabíamos, ¿no? José Antonio Meade ya se fue. Ahora sí que ya saben quién. Ya saben quién, ¿no? Ya saben quién es. Si quieren, le seguimos dando. Y bueno, hasta ahí los que tenemos. A ver, estos cambios, vamos a comentar aquí, estos cambios, el caso de Vanessa, vimos antes a Aurelio Nuño, desde luego Meade, pues tienen lugar en este entorno de elecciones, ¿no? Claro. El proceso electoral que tendrá lugar el próximo 1 de julio, y de alguna manera Vanessa, Aurelio... Digamos y otros más. Vanessa es a Meade lo que Aurelio Nuño fue a Peña Nieto. A Peña Nieto. Entonces van de alguna manera a apuntalar, a sumar, entiendo, de alguna manera la causa o la campaña de Meade, una campaña que ahí ha sido, por lo menos las encuestas, algunas encuestas así lo revelan, que no solamente se ha estancado, ha perdido de alguna manera fuerza. Entonces, igual le viene bien sumar a Vanessa. Pero sumar a tantos técnicos, ¿cómo lo ven? Que sin duda han tenido puestos clave. De gente de confianza, gente clave. Y no lo veo mal. Recordarán, vamos a poner un ejemplo de campañas, el caso de Josefina Vázquez Mota. En la campaña de Josefina Vázquez Mota se rodeó de mucha gente del calderonismo y no tanto quizá de la gente de confianza de ella. Y bueno, vimos el desastroso resultado que fue esa campaña presidencial. Yo no veo que esté mal, creo que... está bien que un candidato presidencial o precandidato presidencial se rodeen de la gente de su confianza. Yo creo que yo lo veo bien. Pues. Y aparte una campaña que lo necesita, porque como bien decía Jesús, hay muchas dudas de esa campaña. Escribía Raimundo Rivapalacio esta semana en El Financiero. Si no lo vieron, fue por ahí de martes o miércoles, chéquelo. Describía
rencillas, ¿no?, entre los equipos, entre Meade y Aurelio Nuño, quien más bien parece fue impuesto por parte del presidente para tratar de coordinar la campaña de José Antonio Meade. Llevarte a tu gente cercana parece ser un mejor contrapeso de los dos equipos, ¿no? Claro. Me hago llegar de la gente en la que confío y en la que creo y con la que he trabajado. El tema de Messmacher que yo les mencionaba, que había que tenerlo muy presente para ese momento, es el siguiente. Independientemente de él mismo, o sea, independientemente de lo que ha hecho o no haya hecho dentro de la Secretaría de Hacienda, yo creo que para el país, al país le vendría bien gente como él. Y me explico, gente que es un servidor público, esté quien esté. O sea, una persona con la capacidad técnica y el conocimiento para poder estar ahí en una posición de liderazgo en una dependencia, gobierne quien gobierne. O sea, lleva dos gobiernos y estamos seguros que sea quien sea el que quede de presidente, le encantaría quedarse ahí. Y yo creo que ese es un punto, a ver, porque el servicio público en este país, pues parece más bien como, o sea, que no hay bronca entre que seas de Relaciones Exteriores, Sedesol, Hacienda. Sí, mucho manoseo. De repente, Exactamente. quien toma alguna función en Sedesol, lo puede hacer en la SEP. Así es. O de la SEP puede brincar a Hacienda. Entonces, O sea, de temas económicos me paso a temas abruptos, de desarrollo que no social. tiene nada que me ver paso a necesariamente, ¿no? O poco tiene que ver un de tema diplomacia. con otro. Entonces yo creo Claro. que el perfil de este tipo de personajes, o sea, que están interesados verdaderamente en el servicio público, y me especializo en esa parte, yo creo que es algo que deberíamos de tener más. Sí, y son movimientos, hay que decir también, Susi, que estos que corrieron desde ayer se empezaron a dar a conocer. El caso de Messmacher, que todavía no es oficial, se estará oficializando en los próximos días, pues no han generado ninguna volatilidad o algún efecto negativo en el mercado. De hecho, el peso, por ejemplo, hoy siguió con su racha ganadora, hoy gana casi 5 centavos, 0.25%, lo que da como resultado que en el año ya lleve una revaluación, una recuperación de más de 5% frente al dólar. Digamos, no hay de alguna manera algún efecto negativo de estos movimientos que se están dando en una secretaría clave como es el caso de la de Hacienda, ¿no? Y yo creo que con estos cambios, en este caso la salida de Vanessa y la llegada de... que por eso quisiera pensar, no es que Vanessa no sea una buena funcionaria pública, me parece que no tenía el perfil para el puesto que tenía. Claro que ha sido una estupenda funcionaria pública. Aparte no puedes al lado pasar de tan José poco Antonio tiempo y Meade. dominar el tema. Además, pero creo que la Secretaría de Hacienda gana porque si se confirma la llegada de Miguel Messmacher, como bien decía Gonzalo, creo que ese maniqueísmo de pronto que existe o que nos gusta a los mexicanos de que todo ese gobierno es malo, todo ese gobierno es lo que sea, X o Y adjetivos que quieran poner, no es verdad, no creo que no es tan maniqueo, porque creo que dentro de un gobierno la opinión que tengas es bueno o malo o regular, hay funcionarios públicos buenos y creo que Miguel Messmacher a lo largo de su carrera ha demostrado ser un funcionario público responsable, pero sobre todo es de esa gente que sabe lo que está haciendo, es decir, es un experto en lo que está haciendo y creo que le hace bien al país e incluso pensaría, si gana José Antonio Meade, es evidente que Miguel Messmacher va a seguir en el servicio público, pero si gana Andrés Manuel López Obrador o si gana Ricardo Anaya, creo que es de la gente que sería o caería bien que se rescatara. Incluso hay quienes decían que quedaría muy bien como el propio secretario de Hacienda. Pero si es José Antonio Meade, sabemos que no va a ser el secretario de Hacienda porque va a repetir José Antonio González Anaya. Tiene otras y además una cosa muy clara es, o sea, tú dices, gane quien gane, hay que quedárselo. Gane quien gane, estoy seguro que si a él le preguntan, quédate aquí, él se queda. O sea, insisto, eso es parte de ser un servidor público de carrera. Y bien lo mencionabas, a ver, gran parte de por qué tenemos cambios a veces en varias dependencias y por qué las cosas siguen funcionando, por lo menos operativamente, es porque hay un ejército de servidores públicos que están ahí, que llevan años. Que están detrás. Exactamente. Porque sí, hay quienes dicen que ver tantos cambios y sobre todo en el último año de la administración de Enrique Peña Nieto podría haber el riesgo de que no hubiera continuidad o que no se concluyeran los proyectos que se esperaban. Pero como tú dices, al tener pues una fortaleza en todo el equipo que hay detrás, eso permite... Y que debe haber una profesionalización en el gobierno, es decir, lo platicamos alguna vez con Pemex. Ojalá un día Pemex tenga un director que no sea un puesto político, que tenga a alguien con el perfil empresarial, con el perfil del sector y que se quede en Pemex, porque Pemex después saltan a otras secretarías. Y es lo que pasó en el caso de la subsecretaría de Hacienda. Llegó alguien del equipo de Meade y no hay una profesionalización de que, a ver, un ascenso, una meritocracia pues de conocimiento, de experiencia, que hay que
creo que tenemos que exigir que cada vez más el gobierno en los altos puestos sea más profesional, que haya una profesionalización. Que se supone que ya lo hay un servicio público de carrera. Pero hay cargos que ya siguen siendo empezó. políticos, Sí, como estos. Sí, el caso de los, como tú señalas, los cargos de alto nivel, ahí sí sigue dándose ese manoseo, esos cambios de repente que son incomprensibles, ¿no? De la SEP lo pasas a ser secretario de Hacienda, no sé, a la PGR, bueno, no quiere decir a la PGR, pero es que, sí hay cambios uno entendería que no tienen lógica. Estoy de acuerdo. Uno entendería que los cambios fueran temáticos. Me voy de Banco de México a economía o Hacienda. Pero no que ahorita soy un experto en América del Norte, después soy un experto en pobreza y posteriormente ya llevo el tema ya me acordé que yo le sabía las finanzas públicas. Y ahora la política. Videgaray que estuvo en Hacienda y se va a Relaciones Por ejemplo, Exteriores. El caso de MIT. Así es. Relaciones Exteriores, Así es. Energía. Sí, de repente eres todólogo, de repente a lo mejor repente se refiere a Isaid y coincido. Que en la parte de los liderazgos, ok, lo puedes llegar a entender, así pasa, aquí pasa en todo el mundo, pero en la parte de los cuadros hacia abajo, subsecretarías, direcciones generales, vaya, sí se necesitan de perfiles que tengan la capacidad de estar y ejecutar, sobre todo ejecutar correctamente y hacer funcionar la dependencia en la cual están trabajando, independientemente de quién tome las decisiones. Hacienda se ha caracterizado por eso, o sea, si le echamos un ojo a los otros subsecretarios que han estado o que estuvieron, o que están o que han estado, vamos a pensar en Aportela, el mismo Mesmacher, es decir, sí, Hacienda se había caracterizado por tener expertos en esas funciones y de pronto pues fue el tema. Conclusión, pues bueno, espero que ya tengan su Bloomberg Business Week. Muchas gracias. De esta semana. Te dedico mi conclusión, bueno, a tu revista. La verdad es que traer reportajes muy buenos, además del de Interjet, un reportaje que es estremecedor sobre la carne y además de otros contenidos, entonces, pues consíganla. Y si no, mándenle un tuit a Gonzalo y Gonzalo se las manda. Manden el tuit y hacemos lo posible para hacérselas llegar, si no a mí, por lo menos @BWMX. Mi conclusión sería, efectivamente, yo creo que vienen varios cambios todavía en las secretarías. Yo creo que hay que mantener a quien merezca estar en esos puestos y pues también compren la revista. Sí, hablando del proceso electoral, falta mucho todavía de aquí al 1 de julio. Seguramente o probablemente seguiremos viendo más movimientos dentro del cambios del gabinete. Creo que es normal, es natural en este tipo de procesos. Esto seguramente el tema de las elecciones, el desenlace que pueda tener afectará o incidirá en el tipo de cambio. La próxima semana inicia la 6ª ronda de renegociaciones del Telecán. Ahora va a tener lugar en Canadá, en Montreal. Entonces, estos son factores que van a seguir incidiendo en los mercados, ¿no? En el tipo de cambio sobre todo. Bien, pues esta ronda inicia el domingo 21 de enero, así que ya la próxima semana estaremos platicando de esto en Mesa Central. Gracias por acompañarnos, que tenga gran fin de semana. Quédese en el Financiero Bloomberg con Mauricio Mejía y su Expreso Doble. Hasta el lunes.